El cambio climático es un tema de interés político, social, científico y mediático porque sus repercusiones afectan y alteran prácticamente todas las actividades humanas. Hay dos conceptos que suelen utilizarse y mezclarse, el cual es el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global se refiere al incremento de la temperatura en las últimas décadas o los últimos 150 años y el cambio climático se refiere a este incremento de temperatura y las consecuencias en el clima y los ecosistemas. Aunque ya ha habido periodos de calentamiento global en la prehistoria, la tendencia del incremento de la temperatura y la concentración de CO2 es remarcable o alarmante. Es decir, durante miles de años los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se encontraban por debajo de 300 partículas por millón y en las últimas décadas, simplemente desde 1960 ahora, aumentó de 320 a 415 partículas por millón o ppm. La razón de este incremento puede estar ligada a procesos naturales, pero también hay una componente humana muy importante, por ejemplo, debido a la tala de bosques y el uso de combustibles fósiles, los cuales emiten gases de efecto invernadero. El vapor de las nubes y las erupciones volcánicas también contribuyen al efecto invernadero, pero sus niveles de emisión se han mantenido en niveles similares, mientras que los gases de efecto invernadero por la actividad humana han ido creciendo exponencialmente. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? El vapor del agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, metano y ozono son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea a nuestro planeta. En este se encuentran gases que no pueden absorber luz solar y otros que sí. Entonces, una gran parte de estos rayos se reflejan, pero una parte de los rayos de luz sí pasan hacia la Tierra, convirtiéndose en calor y esta regresa de nuevo en forma de infrarrojo a la atmósfera. El CO2 ayuda a absorber la luz infrarroja, reteniendo hacia el calor en la Tierra. Sin el efecto invernadero estaríamos perpetuamente congelados, así que el CO2 juega un rol vital en el planeta. Pero si se concentra demasiado CO2 en la atmósfera, el calor que entra no puede salir, acumulándose y ocasionando un incremento de la temperatura. En 1982, Exxon predijo que el CO2 alcanzaría una concentración de 415 partículas por millón y un incremento de la temperatura de 1 grado centígrado, lo cual pudo ser confirmado con gran exactitud en 2019. So in 1982, Exxon accurately, 1982, 7 years before I was even born, Exxon accurately predicted that by this year, 2019, the Earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of 1 degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct? We were excellent scientists. Yes, you were. Yes, you were. Es decir, las empresas y los gobiernos lo sabían, sin embargo, decidieron esconder esta información y seguir fomentando el uso de fósiles. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias del cambio climático o por qué debemos evitar o limitar estas emisiones? Por ejemplo, el aumento del nivel del mar, debido al derretimiento de glaciares, lo cual sumergiría a numerosas ciudades que se sitúan bajo el nivel del mar. Tormentas violentas. Si la temperatura de los océanos se vuelve más cálida, las tormentas se vuelven más intensas, causando daños materiales y humanos con más frecuencia. Sequías, lo cual provoca escasez del agua y una disminución de la producción de los alimentos. Especies en extinción. Debido a estas sequías, la deforestación y el aumento del mar podrían, o más bien ya está acabando con algunas especies. Enfermedades. Al aumentar la temperatura y las inundaciones, se crean las condiciones perfectas para que se propaguen las enfermedades. Asimismo, al derretirse los glaciares y el permafrost, podrían liberarse virus y bacterias antiguas con los que no estamos inmunizados. Destrucción de ecosistemas. El incremento de la temperatura podría afectar a más del 70% de los arrecifes de coral, que proporcionan alimento y oxígeno al planeta. En cuestiones sociales, esto se traduce en hambre, falta de seguridad del agua y en desplazamiento de refugiados.
Así que debemos tener mucho cuidado con el tema de la inmigración, porque algún día esos que rechazan a los inmigrantes algún día necesitarán de refugio en otros lugares no afectados debido a las consecuencias climáticas. La media mundial anual por persona es de 4.5 toneladas de CO2, aunque existen grandes diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Es decir, la gente de países ricos contribuye más al cambio climático que los países en desarrollo. China, Estados Unidos e India representan casi la mitad de las emisiones mundiales. El estadounidense promedio, por ejemplo, es responsable de 15 toneladas métricas de CO2, en comparación con 6.57 toneladas métricas por persona en China y 1.57 toneladas métricas en India. La mayoría de las economías más grandes del mundo tienen altas emisiones de CO2 per cápita. 10 de las 12 principales están por encima del promedio mundial de 4.35 toneladas. Entre mejor sea nuestra posición económica, mayor es nuestra responsabilidad porque contribuimos a la demanda de manera más importante. Es decir, entre mayor sean tus ingresos, pues tienes acceso a electricidad de manera continua, a más aparatos electrónicos, electrodomésticos, a más ropa, viajes, consumo de carne y a un transporte privado. El 10% más rico de la población produce la mitad de las emisiones de combustibles fósiles que dañan al clima de la Tierra, mientras que la mitad más pobre contribuye con solo 10%. Hay un dato en internet muy popular que dice que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones de CO2. ¿Es esto real? En teoría sí. Pero en el estudio solo se tomaron en cuenta 224 empresas que extraen combustibles fósiles. En realidad, lo que quiere decir es que los combustibles fósiles son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la actividad humana. Así que es una interpretación muy poco objetiva y engañosa, ya que se le está atribuyendo completamente la responsabilidad a esas empresas petroleras, mientras que otras empresas y nosotros creamos esa demanda, es decir, mediante el consumo de productos y servicios como la gasolina, la energía eléctrica o cualquier producto derivado del petróleo. Así que no es muy objetivo pensar que si acabamos con esas empresas se acaba el problema, ya que la economía y las actividades cotidianas tienen gran dependencia de esa extracción de petróleo. Así que el problema radica en esa dependencia y en la poca búsqueda de alternativas e incentivos para que las empresas y las personas reduzcan su huella de carbono. Sin embargo, esas 100 empresas definitivamente sí tienen responsabilidad, ya que invierten grandes cantidades de dinero en lobbying y en influenciar al gobierno para bloquear las propuestas de transición energética para reducir la dependencia de fósiles y asimismo estas empresas se encuentran entre las más ricas del mundo. Toda nuestra actividad tiene una huella de carbono, desde lo que comemos, la electricidad en el hogar, los aparatos electrónicos que compramos o cuando nos transportamos en auto, en fin, todo lo que usamos. Sin embargo, lamentablemente las campañas de concientización se enfocan en las acciones individuales, de nuevo culpando al individuo por no apagar un foco, y no se habla del daño que causan las empresas con sus prácticas, lo cual sí es necesario que tomemos medidas personales, pero eso está muy lejos de cambiar algo si no se ataca desde la raíz, que es la dependencia de fósiles, el consumismo y la hiperglobalización. El CO2 de origen residencial es responsable de aproximadamente 10% de las emisiones dependiendo de cada país, mientras que el resto es provocado por la producción de energía para el transporte, el tratamiento de desechos, la industria y la ganadería. No todos tienen la posibilidad de hacer ciertos cambios porque muchos de ellos tienen un costo económico. Así los que sí podemos hacer algo, debemos cuestionarnos si ciertos lujos realmente son necesarios, si los estamos comprando por moda o por apariencia. Dentro de las cosas que tendrían un mayor impacto sería mejorar y favorecer el transporte público. Un auto contamina 130 grados de CO2 por cada kilómetro recorrido. En este punto entiendo que en muchos lugares el transporte público puede ser peligroso o estar en malas condiciones, y es por esto que la responsabilidad también está en exigir mejores condiciones para que sea algo más viable. Las empresas también pueden fomentar el trabajo desde casa cuando no es necesario.
También debemos favorecer el uso de energías renovables que, si bien aún tienen sus inconvenientes, seguir dependiendo de los fósiles tampoco es una solución. Asimismo, la creciente del uso de Internet tiene una huella de carbono muy grande y es importante, o más bien debería ser obligatorio, que estos servidores sean alimentados con energías limpias. La mayoría de las soluciones que se proponen siempre son comprar una cosa en lugar de otra, es decir, por ejemplo, reemplazar tu auto viejo con un auto nuevo o uno eléctrico, o comprar productos orgánicos, de bambú, de papel. Siempre es comprar y comprar, o ya sea reciclar, pero nunca te dirán que dejes de comprar, y este es el mayor de los problemas. Entiendo que la economía también es importante, pero si no se buscan alternativas reales, pues no podremos llegar muy lejos. Nacimos en un mundo que ya era dependiente de los fósiles. Hay quienes se benefician de esta dependencia. No podemos atribuirnos toda la culpa, sin embargo, no significa que no tengamos ninguna responsabilidad. Debemos comprender que somos parte de un todo. Todos contribuimos de manera directa o indirecta a la vida de los demás. Todos nos beneficiamos del trabajo o de los sacrificios de alguien más, así como también somos víctimas de las acciones o decisiones de quienes tienen más poder. Así que, aunque algunos países contaminen más que otros, debemos hacer un cambio como si fuéramos uno solo. Al dejar de comprar algo, tampoco desaparece el CO2 mágicamente de la atmósfera, pero se trata de reducir y de no contribuir a la demanda, además de los otros problemas que genera, como contaminación de los océanos, la basura y el desperdicio del agua.